Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, bendiciones en esta mañana. Leemos Mateo 14, del 28 al 31. Y la palabra del Señor dice: Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén, amén y amén. Bendiciones, amados. Gracias a nuestro Señor cuando conocemos estas escrituras, cuando alimentamos y vemos las escrituras, nos damos cuenta del Dios Todopoderoso y de las grandes enseñanzas que tiene para nosotros. Todos conocemos cuando Pedro sale de la barca y después de haber caminado por las aguas, termina hundiéndose. Todo el mundo habla de Pedro, pero nadie habla de los discípulos que se quedaron en la barca. Amén. ¿A qué me llega el Señor? Es que de aquellos que lo intentan siempre van a hablar, pero de aquellos que se quedan quietos pasan desapercibidos. Aquellos como Pedro que siguen al Todopoderoso creen ser capaces de hacer lo mismo que Él. ¿A qué les digo? ¿Cómo les explico esto? Si tú crees que tu maestro es el Todopoderoso, si tú crees que tu maestro es capaz de hacer grandes obras y proezas, tú, si te lo crees, lo intentas hacerlo igual. Amén. Porque Pedro, al ver a Jesús que caminaba sobre las aguas, él dijo: Él es mi maestro, yo puedo hacerlo igual. ¿De qué manera yo puedo mostrarle a mis hermanos que es Jesús el que viene caminando? ¿De qué manera yo puedo mostrarle a los demás que el que hace todo sobrenatural es el que viene en camino? ¿Cómo lo hago? Haciendo lo mismo que Él. Por eso le comenta y le dice a Jesús: Jesús, si eres tú, mándame a que camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Así tú y yo debemos caminar en la vida. Así tú y yo debemos mostrarle ese Jesús que está vivo, ese Cristo que creemos, ese Jesús que nos salvó de las tinieblas y nos llevó a la luz eterna. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo obras que lo glorifican y lo manifiestan. Podemos tocar a los enfermos y sanarán, dice la palabra. Jesús dijo a sus discípulos en un momento, y te dice a ti, no dice a mí: cosas más grandes y mayores harán en mi nombre. Amén. Así como Pedro intentó caminar sobre las aguas, y no solo que lo intentó, sino que caminó sobre las aguas, así tú y yo caminaremos en la vida, siempre de la mano del Señor. Y como les dije al comienzo, siempre van a hablar de aquellos que lo intentan. Siempre se va a comentar de aquellos que lo intentan. Y muchos hablamos por qué Pedro tuvo esa poca fe y se hundió. Pero yo te pregunto, ¿tú lo harías? ¿Tú serías el que actuaría como Pedro o el que se queda sentado como los demás discípulos? ¿Quién eres tú en este caminar con Cristo? Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que todo el que está escuchando el sonido de mi voz somos Pedro, somos esforzados y valientes. Siempre iremos en esa presencia del Señor y creeremos en todo tiempo que somos capaces de hacer las obras que el Señor también hizo. Y no porque queramos ser vistos, sino porque a eso somos enviados. Somos enviados a predicar el Evangelio. Amén. Somos enviados a hablar de las buenas nuevas de Jesús. Somos enviados a liberar a los cautivos. Somos enviados a sanar a los enfermos.
a poner y orar por el hermano y levantar sus brazos en tiempo de debilidad. Amén. Y solo tenemos que tener claro de que Pedro no fracasó al hundirse. Pedro, y así lo veo, Pedro no fracasó al salir de la barca. Pedro dio un paso grande. Pedro mostró la fe que tenía en Jesús. Pedro nos muestra que aunque nos hundamos, aunque nos podemos caer, siempre podemos seguir creyendo en aquel que hizo la obra. Siempre debemos seguir creyendo en que Jesús, aunque te caiga, extenderá su mano y te levantará. Pero no lo dejes de intentar. No lo dejes de intentar por nada de lo que te digan, por nada de lo que creas, porque recuerda que los pensamientos de Dios son mucho mayores que los nuestros. Y los que viven en el Espíritu ven las cosas del Espíritu. En los que creen en lo sobrenatural verán cosas sobrenaturales, porque nosotros mismos somos los que nos ponemos límite. Nosotros mismos somos los que paramos y obstaculizamos nuestro caminar en el Señor. Por eso, hoy te digo, Pedro, sale de la barca y camina. Sale de la barca y camina, que Jesús está del otro lado. Y como le dijo Jesús, mírame a mí, Pedro. Hoy te digo este versículo que dice, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones.